Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Nuestro tema de hoy, como ya habrán visto, es acuerdos de Estado. Esas palabras que suenan complejas pero que tienen una gran importancia para la vida y el desarrollo de una nación. Nos acompaña para discutir este importante tema el licenciado Cristian Castillo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales con estudios en Economía. Es jefe del área sociopolítica de la IPNUSAC, es profesor universitario, es miembro del equipo técnico del Grupo de los Cuatro, que son... El PDH, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Iglesia Católica y Evangélica. Que pacaya. Y también participa como representante de la USAC en Foro Guatemala. Debo decir que el licenciado Castillo es uno de los líderes en Guatemala que juega un papel muy importante en la vida cívica, con responsabilidad, con entrega. Eso aquí lo apreciamos y lo admiramos, el licenciado, porque esfuerzos como el suyo son muy necesarios en Guatemala, lamentablemente muy escasos. Bienvenido a Razón de Estado. Voy a tratar de resumir muy brevemente 3 etapas en la vida de Guatemala en las que se perdieron grandes oportunidades. Unas nunca lo habrían sido. De 1954, una época en la que no estábamos ni usted ni yo por acá, del 54 al 85 el ejército más o menos mantuvo la hegemonía en lo que fue la conducción del país. Del 85 al 2000 hubo una mezcla entre el sector empresarial a través de las cámaras, eran fuertes y tenían mucha capacidad de presionar en aquella época hasta el 2000, en una mezcla con los partidos políticos, donde básicamente trataban de conducir el país y cuando en la política pasaban cosas que al sector empresarial no le gustaban, el sector empresarial se hacía sentir. Y a partir del 2000, básicamente, más o menos, nos gobierna y nos conduce el crimen organizado. En las 3 etapas que ha vivido el país, obviamente en la primera, del 54 al 85, era imposible hablar de un modelo de desarrollo, básicamente estábamos dominados por una dictadura militar y a partir del 2000, pues el crimen organizado ha sido el dominante. Del 85 a 2000, cuando el sector privado tuvo muchas oportunidades con el sector político y las otras élites de la sociedad simplemente no aprovechamos esas oportunidades, no se habló en serio de un modelo de desarrollo para el cual se tendría que haber logrado acuerdos de Estado. España en los 70s, Chile en los 90s, Colombia llegando al 2000 y otros ejemplos que hay por ahí, lograron eso que llamamos acuerdos de Estado para definir una visión de país, lograr una serie de acuerdos mínimos y trabajar juntos como sociedad, gobierno, el Estado de cada uno de esos países, y hoy están dando resultados muy impresionantes. Colombia, que es el más reciente, da claras señales de que es una nación que ya salió del subdesarrollo político, tiene ciertos acuerdos de Estado que están funcionando y Colombia evidentemente va por buen camino. ¿Por qué a Guatemala le está costando tanto? Primeramente creo que, bueno, el agradecimiento por la invitación, primeramente porque creo que ha sido reactivo. Esos 3 momentos que usted refiere y con los cuales coincido han tenido cambios de un periodo al otro sin planificación. Y entonces lo que se instalan son agendas coyunturales que, si bien le dieron conducción política al país en esos periodos, no necesariamente anticipan. Sí. Y eran agendas que defendían intereses de corto plazo. Muy corto plazo, muy corto plazo. No ha habido en el país un acuerdo que le dé conducción al país para el mediano y largo plazo, 20, 25 años. Hay que recordar que hubo momentos como fue el plan Harberger en alguna etapa, todavía a finales de los 90 incluso, a principios de la década del 2000, donde el sector privado participó en aquello que se llamó el plan Harberger y se reunieron técnicos de todos los sectores del país y trataron de definir una agenda para el país, para hablar de un modelo de desarrollo, el plan Visión de País después, pero al final fueron esfuerzos que fracasaron. Y aquí lo que importa es el resultado. Y es que, nuevamente, los periodos para los cuales se veía la funcionalidad de esos acuerdos era muy corta. La agenda de los acuerdos de paz es la que en gran medida sigue orientando en este momento el debate político de las reformas del Estado. Y los acuerdos de paz son la agenda tal vez más estratégica que hemos tenido en los últimos 50 años, que puede en alguna medida verse como la visión de mediano plazo. Unos acuerdos de paz que algunos grupos de las élites vieron como una oportunidad, pero a nivel nacional lo que realmente fue ese momento tan importante para Guatemala fue detener el conflicto armado, las balas, el plomo, las muertes. Pero hubo un momento, 2015, cuando implosiona el gobierno patriotista y se desmantela todo ese aparato de corrupción, la captura del Estado, como se le dice, y se abre una gran oportunidad que simplemente no aprovechamos.
Y eso nos centra pues, en estos peligros que vivimos hoy, donde básicamente la democracia sigue capturada, los políticos siguen en esa posición de defender sus intereses con esa cantidad de pactos de corruptos que estamos viendo, y luego las élites divididas, disfuncionales, sin liderazgos suficientes e incapaces de lograr acuerdos, desde Foro Guatemala, desde la Alianza por las Reformas, desde el CES y desde otros sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque su planteamiento cae en un momento de la historia donde hay mucho fraccionamiento, hay una hiperfragmentación de la sociedad guatemalteca. Cada uno quiere defender su visión particular y no hay voluntad para buscar áreas de encuentro, áreas de intersección. Cada quien sigue en la posición de querer demandar su agenda histórica. El campesinado, hagamos la reforma agraria, las mujeres, alcancemos el 50% de los listados. Los grupos, por ejemplo, de sociedad civil organizada urbana hacen sus planteamientos, pero ¿cuál es el área en donde nos encontramos todos los sectores? Y en esa área ponernos de acuerdo para darle conducción reactiva, porque en este momento, desafortunadamente, un pacto de país caería en una posición reactiva. Claro. Pero por lo menos para estabilizar la transición que estamos viviendo y darle conducción política al país para los próximos 2 periodos gubernamentales que sienten bases para la reforma profunda del Estado. Claro. Foro Guatemala, especialmente con su liderazgo, desarrolló un documento que básicamente tiene como título una propuesta de agenda para el desarrollo nacional y plantea una serie de acuerdos, algunos probablemente excesivos y que son discutibles, pero en general la mayoría son no solo razonables, sino necesarios, indispensables. Muchos de estos son los mismos acuerdos que empuja Alianza por las Reformas, el CES y desde otros grupos de la sociedad. Incluso algunos de estos acuerdos el sector privado estaría de acuerdo. Otros dicen que sí, aunque no. Pero en todo caso, es increíble el que no se logre el aceptar que Foro Guatemala pueda liderar a estos otros grupos para decir, miren, sentémonos y busquemos un acuerdo común. ¿Por qué no se logra eso? ¿Cuáles son los intereses detrás de cada uno de estos grupos que evita que se llegue a un acuerdo más amplio? Me parece que el tema describe muy bien la crisis de hegemonía que hay en el país. O sea, no hay credibilidad en ningún sector, en ningún actor. Aquellos que dicen lo mismo, como, aunque estén del mismo lado, porque hay bandos, aunque estén del mismo lado, hay discriminación cruzada, hay descalificación. Hay una suerte en donde nos pusieron unos contra otros y generaron intereses muy particulares. Los intereses electorales también ya están generando disociación. Y entonces cuando se ve un esfuerzo de esta naturaleza, si yo no fui o yo no estuve, digamos, en el proceso, yo quiero hacer mi propio proceso. Sin embargo, lo que reconozco del trabajo que se hizo con Foro Guatemala, que parte de una propuesta que hizo la Universidad de San Carlos hace 2 años, de la necesidad precisamente de una agenda mínima para darle al país la posibilidad de un pacto político para salir de la crisis. Lo que veo ya en la práctica a la hora de presentarlo es que hay esa suerte de querer hacer un esfuerzo nuevo que parta de la visión local. Pueden haber muchos de los puntos en la propuesta de Foro Guatemala en los que no haya acuerdo, pero para eso están las mesas y para eso está la palabra, la expresión para poder discutir y alcanzar acuerdos, porque de eso se trata. Parte del problema, algunos analistas y algunos también tal vez de extrema derecha señalan que muchas de estas organizaciones viven del conflicto y que como reciben fondos para empujar su agenda particular o sectorial, pues entonces llegar a acuerdos es perder el negocio. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo creo que es una visión superficial, sobre todo porque el país lo estamos perdiendo todos. Y continuar en una posición cerrada de posiciones maximalistas lo que hace es quitar la posibilidad de encuentros y de acuerdos. Si llegamos a la convocatoria de elecciones 2019 sin un acuerdo mínimo, sin un pacto de país que le dé contenido a la campaña electoral y que le dé herramientas de gobernabilidad y conducción al próximo gobierno, lo que vamos a tener es una diáspora al estilo hondureño o al estilo salvadoreño en este momento. El sector privado participa en muchos de estos foros, en varios de estos foros, debería tener la capacidad de expresión y de participación y el empujar la posibilidad de llegar a acuerdos. ¿Qué papel juega el sector privado? ¿Por qué se siente tan
en silencio y con tanta debilidad? Es que ha sido golpeado por esa lógica y por la política de combate a la corrupción y la impunidad, y eso viene en gran medida a restarle la credibilidad que tenía en el periodo referido. Es decir, hay una descalificación fuerte de otros sectores que antes recibieron, digamos, la imposición del sector empresarial para la conducción del país. Entonces, en ese momento hay muchos heridos en el camino. Claro, no les hacemos estas preguntas a ellos o a sus técnicos porque no vienen a estos foros. Los cabales no los dejan. Y luego lo que les dicen es que hacemos preguntas muy difíciles, pero en todo caso, lo importante para Guatemala es que hagamos ese esfuerzo extraordinario a que se sienten quienes deben sentarse a hablar, llegar a esos acuerdos mínimos que lo han logrado otros países. Y sobre todo que tomemos en cuenta un elemento que ha sido siempre el elemento perdido, los partidos políticos. Porque en los años que lleva Foro Guatemala, la misma Alianza por las Reformas y por otro lado el CES, etcétera, digamos, el gran ausente ha sido el sector que es al final quien tendría que implementar cualquier acuerdo al que se llegue, que son los partidos políticos. Claro, sabemos que eso, con dos excepciones que podrán haber por ahí, son básicamente organizaciones criminales que lo que buscan es defender sus intereses y saquear el Estado, ¿verdad? Eso es muy grave, pero aún así, parte del tema debe ser rescatar la política y refundar los partidos políticos. Pero eso se ha consentido desde la sociedad. Por 35 años se consintió que los partidos estuvieran en esas condiciones y se alentó inclusive a que las maquinarias electorales funcionaran en esa lógica. Este momento y la necesidad del acuerdo que hay en este momento para el país es precisamente rescatar la función de los partidos políticos. No hay organizaciones estables que se dediquen, que inviertan en la formación de sus bases o en la formación de su ciudadanía, sino que hay maquinarias electorales que lo que hacen es facilitar el negocio electoral. Es evidente que en este momento Guatemala vive una etapa que presenta imposibilidad para lograr acuerdos. Vemos un sector político en el que domina eso que llaman el pacto de corruptos, con esas posiciones impresentables, la última, el querer legislar para acallar la libertad de expresión y que no podamos decir que los políticos son corruptos. Pues sí, señores, son corruptos y hay que decírselos en la cara. Están llevando al país al desastre, al precipicio, y eso es absolutamente irresponsable y la historia no se los va a perdonar. Y por otro lado, pues el tema de los tránsfugas y todas las otras cosas que no hacen el Congreso y deberían de hacer. Y eso tiene que cambiar. Pero entonces, ¿cómo puede la sociedad, desde los distintos sectores, desde los distintos foros que existen, darle una salida a esto? En primer lugar, superar la inmadurez que hay en este momento de que yo no quiero sentarme con otros, o que tengo bloqueos de que con tal sector no hablo, o que inclusive me cierro a que hay que pasar por la institucionalidad del Estado para promover los cambios que se necesitan de fondo. El acuerdo que necesita Guatemala es un acuerdo profundamente que busque en todos los sectores la posibilidad de que lo que salga de ahí nos oriente para los próximos 20 años. Claro. Pero para eso hay que, tan solo, usted lo refería, sentarse a escuchar las voces de los otros. Claro. Y vamos a encontrar que múltiples sectores dicen lo mismo en los mismos términos. Hay más acuerdos de los que todos creemos. Yo comprendo que es incómodo el sacar estos temas en público, incomodar a mucha gente, y tal, pero es que Guatemala está viviendo un momento muy delicado. Estamos a escasos 8 o 9 meses del próximo proceso electoral con una oferta política muy pobre, es más, sin propuesta. No hay ningún proyecto político que esté presentando un proyecto de gobierno, un equipo de gente preparándose, etcétera. Y luego tenemos una sociedad civil, ¿verdad? De este lado, donde los liderazgos son los mismos desde hace décadas. Somos un montón de viejos haciendo lo mismo y no logrando el cambio. ¿No es un momento de revisar también el ingreso de una nueva generación de líderes a todos los foros, bueno, como es su caso mismo, personal? Es importante la reforma y la renovación de la clase política, pero también hay que hacer reformas al sector económico y reformas a la institucionalidad del Estado. De lo contrario, tenemos por delante 5 años de crisis económica. Vamos a un año electoral en donde nadie está pensando en invertir
Muchos tienen temor de invertir en la política, que era la gran inversión cada 4 años. El primer año del nuevo gobierno siempre genera dudas, tampoco habrá inversión. El segundo año de gobierno es cuando el Estado empieza a reinvertir, digamos, por los recursos del Estado. Tenemos 3 años en donde posiblemente no haya inversión y 2 años más de una mediana recuperación. En términos políticos, si no hay acuerdos previos antes de llegar al poder, los próximos 4 años van a ser muy críticos en el Congreso de la República. Sí. Licenciado, cuando uno ve un país como Venezuela que la han llevado, digamos, al fondo del infierno, con el nivel de sufrimiento humano, de pobreza, desnutrición crónica en adultos, eso es una tragedia humana en su máxima expresión. Y aún así, la sociedad venezolana no es capaz de llegar a acuerdos, incluso para hacer una posición digamos, de oposición política al status quo. Claro, hoy en día es muy fácil, allá lo que tienen que ver es qué hacen para sobrevivir cada día. O sea, no importa qué tan mal pueda llegar a estar una nación, si no hay los liderazgos suficientes con la fuerza necesaria, vamos a seguir en Guatemala sin alcanzar acuerdos mínimos. Es que esa condición de vida en este país se ha mantenido los últimos 3 siglos o 2 siglos, en términos de que el 60% de nuestra población está en eso desde siempre, tratando solamente de subsistir. Sobrevivir. Y entonces no tienen la capacidad de ver más allá del tiempo de comida siguiente. Ahí es en donde las élites del país, y cuando hablo de élites ya no solo es la económica, ni solo es la clase política, sino que élites de pueblos originarios, las élites académicas, las élites urbanas de los colectivos que han emergido a partir de los movimientos de calle, deben tener la madurez política de sentarse en este momento y poder establecer esos acuerdos. De lo contrario, perdemos el país. El gran tema a partir de 2015 fue la corrupción. Pensamos que el siguiente proceso electoral, que es el que estamos a punto de entrar, el tema principal iba a ser corrupción. Sin embargo, el deterioro económico está siendo de tal magnitud que el tema principal probablemente va a ser la situación económica del país. Y la corrupción, pues lo dicen ya los estudios y las encuestas, pues ha bajado en nivel de importancia para la sociedad. Y no por eso deja de ser importante el combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, ante nuestra situación política, los niveles de inestabilidad, de falta de certeza jurídica, de la debilidad institucional con que sigue funcionando el Estado de Guatemala, pues presenta lo que hemos dicho, ¿no? Un periodo de tiempo de aquí al futuro en el que podamos tener crisis sobre crisis y un deterioro todavía mayor. ¿Por dónde está la salida? ¿Dónde está la luz al final del túnel? Precisamente en encontrar una agenda mínima de país en donde hayan áreas de intersección de todos los sectores. Tiene que estar representado y respetado los intereses del sector empresarial, porque no hay que verlo como el enemigo. Tienen que estar respetados e identificados y representados los sectores populares, los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes. Y esos puntos de encuentro son casi que un decálogo en todos los sectores. Tenemos que hacer reformas al sistema político. Hay que reformar la ley electoral, pero de manera profunda, no más parches. Si le seguimos poniendo parches, estamos generando un adefesio que no le funciona a nadie y que al final genera rechazos. En el modelo económico, atender lo rural, atender la pobreza. Guatemala ya no necesita más confrontación, sin embargo, tampoco podemos ni debemos ser políticamente correctos en el sentido de no decir las cosas que hay que decir. Guatemala necesita crecer su economía 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Necesitamos estabilidad política, certeza jurídica y resolver los grandes problemas sociales con los que sigue viviendo Guatemala. Y para eso hacen falta acuerdos políticos de gran altura, mínimos pero suficientes para poder darle tracción a Guatemala. Si no, en 2 palabras, ¿qué escenarios nos esperan? Un escenario en donde la desnutrición se va a seguir comiendo a las generaciones de este país. Van a seguir 1 de cada 2 niños desnutridos. Un escenario en donde habrá mucha más fragmentación que la que ya tenemos en este momento. Si ahorita es difícil ponerse de acuerdo, cuando hay hambre o cuando no hay recursos en el bolsillo, la posibilidad de llegar a acuerdos es menor. Si no logramos llegar a acuerdos en este momento, podemos seguir perdiendo la credibilidad en la institucionalidad del Estado. Y eso nos lleva a sálvese quien pueda y a usted imponga su propia ley, porque la ley del Estado es incapaz de resolver las diferencias que tenga con otros o atender sus necesidades. Licenciado, muchas gracias. Guatemala lo necesita, usted siga presente. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.